Bienvenidos a Lo Nunca Contado. ¿Están listos? En una expedición innovadora que desafía los límites del tiempo, los científicos se han atrevido a descubrir los secretos escondidos dentro de la antigua tumba de Gilgamesh. Sellado durante milenios, muchos creyeron que era simplemente una fábula, una narración de gigantes irreales. Un descubrimiento innovador en una tumba iraquí cuestiona esta suposición. Los arqueólogos se han topado con lo que podría autentificar lo colosal. Gilgamesh describió a los sumerios como un espíritu humanoide etéreo. Las preguntas ahora resuenan a través del tiempo. ¿En qué lugar de Irak surgió esta tumba que guarda secretos sellados durante milenios? ¿Qué revelaciones se encuentran dentro de sus antiguos confines? Únase a nosotros en este video mientras nos embarcamos en una aventura arqueológica, descubriendo cómo los científicos finalmente abrieron la tumba de Gilgamesh, que estuvo sellada durante miles de años. La Odisea de Gilgamesh, desde la tiranía hasta el triunfo en el corazón de la antigua Mesopotamia, una historia que trascendió los siglos. La historia épica de Gilgamesh, un gobernante tiránico cuyo viaje de la arrogancia al heroísmo prepara el escenario para una aventura inolvidable. Su historia comenzó en un ámbito de incesantes proyectos de construcción y la afirmación dominante de derechos sobre las novias recién casadas. Sin embargo, fue la arrogancia de Gilgamesh la que se convirtió en el catalizador de los extraordinarios acontecimientos que siguieron. En respuesta al sufrimiento del pueblo bajo el reinado tiránico de Gilgamesh, los dioses crean un hombre salvaje llamado Enkidu, diseñado para ser igual en fuerza a Gilgamesh. Sin embargo, lo que se desarrolló fue un giro inesperado del destino, ya que los dos adversarios se convirtieron en amigos más cercanos. Con la introducción de Enkidu a la civilización y su profundo vínculo con Gilgamesh, el dúo se embarcó en una búsqueda heroica que daría forma al destino de su mundo. Su primera gran aventura los llevó al corazón del bosque de cedros, un reino protegido por Hanara, un semidios temible y monstruoso. Hanara, con un rostro que infunde terror en los corazones más valientes, era el guardián de los cedros sagrados, tesoros preciosos de la antigua Mesopotamia. A pesar de las siniestras advertencias sobre el colosal poder de Hanara y las nefastas consecuencias de traspasar el bosque sagrado, Gilgamesh y Enkidu, impulsados por el insaciable deseo de fama y gloria del primero, decidieron desafiar al formidable semidios. Armado con la fuerza incomparable de Gilgamesh, su determinación inquebrantable y la ayuda divina del dios Sol Shamash, el dúo se enfrentó a Hanara en una batalla épica. El choque fue nada menos que intenso, un espectáculo que cautivó tanto al reino mortal como al panteón divino. Contra todo pronóstico, Gilgamesh salió victorioso, matando al monstruoso guardián y solidificando aún más su reputación como un guerrero formidable. Este momento crucial no solo eleva la estatura de Gilgamesh, sino que también atrae la mirada de los dioses. Fue un punto de inflexión en la epopeya, que marcó el comienzo de las aventuras de Gilgamesh más allá de los confines de su reino. El acto de derrotar a Hanara mostró no solo la destreza física de Gilgamesh, sino también su coraje frente a desafíos aparentemente insuperables. Mientras los ecos de su triunfo resonaban por la tierra, Gilgamesh y Enkidu se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo en su aventura. Lo que no saben es que su viaje los llevará a territorios inexplorados, poniendo a prueba no solo su fuerza, sino también su resiliencia, su amistad y la estructura misma de su existencia. La historia de la aventura de Gilgamesh, nacida de la tiranía, se desarrolla y cada paso promete una narrativa que quedará grabada en los registros de la literatura épica para las generaciones venideras. Un choque de mortalidad y deseo divino se desarrolló en un episodio sorprendente, añadiendo otra capa a la intrincada narrativa en la vasta trama de la epopeya de Gilgamesh. Este momento crucial se centró en el encuentro de Gilgamesh con la cautivadora diosa Ishtar, una deidad del amor, la belleza, la fertilidad y la guerra. La diosa, enamorada por la presencia de Gilgamesh, le hizo una propuesta que podría alterar el curso de su destino para convertirse en su novio. A primera vista, la propuesta de Ishtar parece una oportunidad extraordinaria, cargada de promesas de poder y favor divino. Sin embargo, Gilgamesh, el formidable rey de Uruk, surgió como un faro de independencia y desafío. En una muestra de resolución inquebrantable, rechazó los avances de Ishtar, negándose a sucumbir a la fascinación de sus encantos divinos. Este rechazo resonó a lo largo de la narrativa,
subrayando la naturaleza firme de Gilgamesh y su negativa a ser manipulado por las fuerzas celestiales, incluso cuando se le presenta la tentación de un poder y una riqueza inimaginables. Su respuesta a Ishtar no fue simplemente un rechazo, sino una audaz proclamación de su autonomía, una declaración de que no se dejaría influenciar por fuerzas externas, divinas o de otro tipo. En su negativa, Gilgamesh no dudó en recordarle a Ishtar el trágico destino que les sucedió a sus amantes anteriores. Señaló las terribles consecuencias que aguardaban a quienes se enredaban en sus actividades amorosas. Esta valiente confrontación añadió una capa de complejidad al personaje de Gilgamesh, revelando a un líder que no tenía miedo de desafiar ni siquiera lo divino, un rasgo que preparó el escenario para la exploración de temas profundos dentro de la epopeya. Ishtar, acostumbrada a la adoración y la aceptación incondicional, estaba indignada por el rechazo de Gilgamesh. La diosa del amor y la guerra se vio humillada y faltada al respeto, emociones que alimentaron su ira. En un acto de venganza, decidió desatar el toro del cielo sobre la ciudad de Uruk, una criatura muy grande y devastadora enviada para traer destrucción a su paso. El toro del cielo, una bestia celestial enviada por Ishtar, descendió sobre Uruk con una ferocidad que amenazaba con hundir la ciudad en el caos y la desesperación. Sin embargo, en una notable demostración de unidad y fuerza, Gilgamesh y su leal compañero Enkidu unieron fuerzas para enfrentar a este formidable enemigo. Juntos lograron matar a la bestia celestial, frustrando la catástrofe inminente y consolidando aún más su estatus como figuras legendarias. Si bien la victoria contra el toro del cielo fue una prueba de las proezas de Gilgamesh y Enkidu, provocó la ira de los dioses. El equilibrio celestial se alteró y se desarrollaron consecuencias que trascendieron el triunfo inmediato. El rechazo de Ishtar, aparentemente un singular acto de desafío, puso en marcha una cadena de acontecimientos que darán forma a los destinos de Gilgamesh y Enkidu. La epopeya profundizó en la fragilidad de la mortalidad humana, las implicaciones de la intervención divina y las consecuencias de largo alcance de las acciones de cada uno. A medida que los ecos del desafío de Gilgamesh reverberaban a través de la narrativa, se preparó el escenario para una exploración más profunda de la intrincada interacción entre dioses y mortales, el destino y el libre albedrío. La búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh, la desesperación de Gilgamesh por escapar de las garras de la muerte, lo llevó a una búsqueda extraordinaria, una búsqueda de la inmortalidad que pondría a prueba los límites de su resiliencia y resistencia. Gilgamesh, un rey poderoso, estaba decidido a evitar el destino de Enkidu, su querido amigo que había sucumbido a la inevitabilidad de la muerte. En su búsqueda de la vida eterna, Gilgamesh buscó a Utnapishtim, un hombre a quien se le había concedido la inmortalidad después de sobrevivir a un gran diluvio, un relato anterior al relato bíblico de Noé y que tenía sorprendentes similitudes con él. El viaje que se desarrolló fue nada menos que épico, con Gilgamesh atravesando vastas montañas, enfrentándose al intimidante hombre escorpión y su pareja, y navegando por las traicioneras aguas de la muerte. Cada prueba enfatizó su espíritu inquebrantable y su negativa a doblegarse ante los destinos que buscaban reclamarlo. Sin embargo, al llegar a Utnapishtim, Gilgamesh recibió un golpe de realidad. El sabio inmortal reveló que la inmortalidad no estaba al alcance de los mortales. Utnapishtim compartió su propia historia del gran diluvio, cómo los dioses habían decidido acabar con la humanidad y cómo había sido elegido para sobrevivir y regalarle a la vida eterna una bendición única e inalcanzable. Sin inmutarse, Utnapishtim propuso una tarea que podría desbloquear los secretos de la inmortalidad. Si Gilgamesh pudiera permanecer despierto durante 7 días, podría obtener el codiciado conocimiento. Como era de esperar, Gilgamesh fracasó, destacando los límites de los poderes que Dios le había otorgado frente tanto a la naturaleza como al decreto divino. A pesar de este revés, Utnapishtim le ofreció a Gilgamesh un poco de consuelo, una planta que podría devolverle la juventud. Al ver la oportunidad de traer algo de valor a Uruk, Gilgamesh obtuvo la planta. Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que lo perdió a manos de una serpiente durante su viaje de regreso. Sin embargo, no todo estaba perdido. Gilgamesh regresó a Uruk no con el elixir de la inmortalidad, sino como un rey más sabio. El viaje lo había transformado, dejándolo con una fuerza y capacidad física incomparables. Su resiliencia ante la adversidad había forjado un legado que perduraría durante muchos siglos. Siglos más tarde, la epopeya de Gilgamesh se convirtió en un tema de fascinación para investigadores e historiadores.
Profundizaron en las antiguas tablillas en busca de pruebas que demostraran que Gilgamesh era más que una figura mítica. No fue hasta el siglo XIX que las innovadoras excavaciones de Austin Henry Laird en la ciudad de Nínive aportaron nueva luz a la historia. Los descubrimientos de Laird en 1849 descubrieron no solo la grandeza de la civilización asiria, sino también una gran cantidad de artefactos e inscripciones que apuntaban a una profunda cultura literaria. Entre estos tesoros se encontraban las bibliotecas de Ashurbanipal, el último rey importante del imperio asirio, conservado en tablillas cuneiformes. Durante milenios, estas tablillas contuvieron la clave para comprender la cultura asiria, incluidas sus creencias religiosas, leyes y literatura. La excavación de Laird fue fundamental ya que desenterró un tesoro de conocimientos que arrojó luz sobre el pasado antiguo. Las tablillas no solo proporcionaron información sobre el viaje de Gilgamesh, sino que también ofrecieron una visión del rico tapiz de la civilización asiria. Al final, es posible que la búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh no haya producido el elixir que buscaba, pero el viaje en sí se convirtió en el catalizador de su transformación. La epopeya de Gilgamesh revela los misterios de Mesopotamia. Fragmentos susurraban secretos sobre Gilgamesh, un rey sumerio y su amigo Enkidu, en los tranquilos rincones de las antiguas bibliotecas. Estas antiguas historias, grabadas en acadio, el idioma de los grandes imperios, no eran cuentos completos, sino fragmentos, encontrados en la biblioteca de Ashurbanipal. Estos fragmentos contenían una parte cautivadora, la narrativa de la inundación. Al igual que el Arca de Noé, este descubrimiento desató fuegos artificiales académicos, sugiriendo vínculos entre mitos de diferentes culturas. No fue solo una lección de historia, insinuaba tradiciones religiosas compartidas que tejían un tapiz de creencias conectadas. El viaje de estos artefactos, especialmente los fragmentos de Gilgamesh, los llevó al Museo Británico de Londres. Después de ser desenterrado, este museo, un tesoro escondido de maravillas asirias, se convirtió en un imán para los buscadores de conocimiento, atrayéndolos al corazón de la civilización antigua. En el Museo Británico, las tablillas fueron objeto de un cuidadoso examen, conservación y exhibición. Hoy en día, son vínculos tangibles con nuestro pasado antiguo y atraen a visitantes apasionados por civilizaciones desaparecidas. La epopeya de Gilgamesh, cosida a partir de estos fragmentos y exploraciones posteriores, traspasó las barreras del idioma y llegó a innumerables lenguas. Más que una obra maestra literaria, la epopeya ofreció visiones profundas del viaje humano, la amistad, el miedo universal a la muerte y la búsqueda intemporal del significado y la inmortalidad. No era solo una historia del pasado, resonó con el núcleo de lo que significa ser humano. A medida que estos cuentos se desarrollaron, se convirtieron en un puente entre personas separadas por el tiempo y el espacio. Los fragmentos de Gilgamesh no eran solo restos de una era olvidada, eran llaves que abrían puertas a experiencias humanas compartidas. La historia de Gilgamesh y Enkidu, que alguna vez estuvo confinada a los polvorientos rincones de los textos antiguos, ahora resuena en las salas de los museos modernos, conectándonos con las luchas y los triunfos de quienes vivieron hace eones. El viaje de estos fragmentos no fue solo físico. Desde el lugar de la excavación hasta el museo, fue un viaje en el tiempo, resucitando una parte de nuestro patrimonio colectivo. Encendió una chispa que alimentó una curiosidad global sobre nuestras raíces, impulsándonos a profundizar tanto en el suelo como en nuestra comprensión de nosotros mismos. La epopeya de Gilgamesh, reconstruida a partir de fragmentos del pasado, siguió siendo una evidencia eterna de la búsqueda duradera del conocimiento, la conexión y la esencia de lo que significa ser humano. En la Odisea de George Smith, a través de la escritura cuneiforme, existía un tesoro escondido de inscripciones cuneiformes, el vasto reino de los escritos antiguos. Entre ellos, Sir Austin Henry Laird hizo importantes descubrimientos en Nínive, la capital del imperio asirio. Sin embargo, no fue Laird, sino otra figura, George Smith, nacido en Londres en 1840, quien desentrañaría los misterios ocultos en estas antiguas escrituras y sacaría a la luz la epopeya de Gilgamesh, alterando para siempre nuestra comprensión de la civilización mesopotámica y sus vínculos con la Biblia. El viaje de Smith al mundo de las lenguas y la historia antiguas comenzó humildemente. Criado en una familia de clase trabajadora, tuvo una escasa educación formal. A los 14 años inició un aprendizaje en una editorial especializada en el grabado de billetes. Sin embargo, en medio del mundano mundo de los billetes, ardía en su interior un fervor por los idiomas y la historia.
Durante sus horas libres, Smith profundizaba en los intrincados reinos de los jeroglíficos egipcios, griegos, hebreos y cuneiformes, la escritura en forma de cuña de la antigua Mesopotamia. Cuneiforme, específicamente, las tablillas cuneiformes excavadas por Laird y otros en Nínive proporcionaron la materia prima para el innovador trabajo de Smith. Estas tablillas de arcilla, grabadas con signos en forma de cuña, esperaban ser descifradas en el Museo Británico, formando inmensas pilas de conocimiento potencial. Smith, atraído por estas antiguas tablillas como una polilla por la llama, pasaba las horas del almuerzo estudiando publicaciones en escritura cuneiforme. Su dedicación no pasó desapercibida y forjó conexiones con figuras influyentes como Samuel Birch, director del Departamento de Antigüedades, y Sir Henry Rawlinson, un destacado arqueólogo. En 1870, Rawlinson reconoció el talento excepcional de Smith y rápidamente lo reclutó como asistente en el Departamento de Arqueología. La iniciación de Smith en el mundo de los textos antiguos marcó el comienzo de un viaje extraordinario. Su primer avance se produjo en 1872, cuando tropezó con un fragmento de una tablilla que contenía una historia del diluvio, notablemente similar al relato bíblico del Génesis. Este descubrimiento, que revela una antigua versión babilónica anterior a la narrativa hebrea, sacudió las esferas académica y pública. En un momento que resonará a través de los siglos, Smith publicó sus hallazgos en un libro titulado Chaldean Account of Genesis. Este trabajo provocó sensación entre los estudiosos y el público por igual. Subiendo al escenario de la Sociedad de Arqueología Bíblica, Smith leyó teatralmente su traducción de la historia del diluvio, dejando al público asombrado. Con un gesto dramático exclamó: «Soy el primer hombre en leer eso». Después de más de 2000 años de olvido, la revelación de Smith desencadenó un renovado interés en la epopeya de Gilgamesh, el contexto más amplio de la historia de la inundación. Deseoso de revelar más fragmentos y completar su traducción, Smith consiguió financiación del Daily Telegraph para una expedición a Nínive en 1873. Allí desenterró piezas adicionales del rompecabezas, incluida la tablilla crucial conocida como la epopeya de Atrahasis, que contiene la mayor parte de la historia del diluvio. Otras tablillas que descubrió contenían historias que reflejaban o influían en narrativas bíblicas, como la creación del hombre a partir de arcilla, la tentación de una serpiente y la Torre de Babel. Al regresar a Inglaterra con estos preciosos artefactos, Smith continuó con sus actividades académicas. De su pluma surgieron artículos y libros que contribuyeron al creciente conjunto de conocimientos sobre la epopeya de Gilgamesh. Ansioso por realizar más descubrimientos, planeó una segunda expedición a Nínive en 1876. Desafortunadamente, el destino intervino trágicamente. La vida de Smith se vio truncada por una enfermedad en Alepo, Siria. Durante su segunda expedición, a los 36 años, sucumbió al centro dejando un legado que trascendió la brevedad de sus años. El trabajo de Smith no solo descubrió la epopeya de Gilgamesh, sino que también reveló sorprendentes paralelismos entre ella y la historia bíblica del diluvio de Noé. En ambas narrativas, el diluvio no es un mero acto de la naturaleza, sino una decisión deliberada de los dioses o de Dios. A pesar de su prematuro fallecimiento, las contribuciones de George Smith a la comprensión de las civilizaciones antiguas y sus conexiones con las tradiciones bíblicas quedaron grabadas en los registros de la historia. Las historias paralelas del cataclismo, la supervivencia y la tumba de Gilgamesh. Hilos de puntos en común se entrelazan entre culturas, conectando narrativas dispares en una armonía sorprendente en el recorrido de la mitología humana. Una de esas resonancias resuena en la epopeya de Gilgamesh y en la historia bíblica del Arca de Noé, donde el descontento divino desencadena inundaciones catastróficas. Aunque las razones pueden diferir entre el clamor humano en Gilgamesh y la maldad en la Biblia, persiste el tema general de la retribución divina y la preservación de un individuo elegido. Centrales en ambas narrativas son las figuras de Utnapishtim y Noé, elegidos por lo divino por su justicia. Estos individuos, a quienes se les ha confiado la tarea crucial de preservar la vida, reciben advertencias divinas a través de sueños y comunicación directa. El haya de Dios y el Dios bíblico los guían para construir arcos con dimensiones precisas para capear el diluvio inminente. El paralelo continúa en la responsabilidad otorgada a Utnapishtim y Noé de salvaguardar no solo a sus familias, sino también diversas formas de vida. 2 de cada ser viviente encuentran refugio en el Arca de Noé, mientras Utnapishtim extiende su protección a las bestias y artesanos del campo.
Ambos cuentos enfatizan no solo la supervivencia personal, sino la preservación del espectro más amplio de la existencia. El tiempo se convierte en un motivo conmovedor que enfatiza la gravedad de las inundaciones, ya sean 40 días y noches en la narración bíblica o 6 días y noches en Gilgamesh. La duración subrayó la naturaleza cataclísmica de los acontecimientos. Después de la inundación, la liberación de pájaros, una paloma y un cuervo en ambas historias, se convierte en un hilo conductor para constatar el retroceso de las aguas y la aparición de tierra firme. Cuando las aguas bajan, ambas arcas encuentran su lugar de descanso en una montaña, el arca de Noé en las montañas de Ararat y la barca de Utnapishtim en el monte Nisir. Siguen los sacrificios, con el dulce aroma de Utnapishtim, agradando a los dioses y los holocaustos de Noé, provocando un aroma agradable para Dios. Estos actos marcan el comienzo de una declaración significativa en ambas historias, un pacto que no promete futuro. Inundaciones catastróficas en el Génesis, el arco iris simboliza este pacto divino, mientras que en Gilgamesh, a Utnapishtim y su esposa se les concede la vida eterna. Luego, la narrativa da un giro inesperado cuando nos adentramos en el ámbito de la arqueología. El innovador descubrimiento de Jörg Fassbender de una tumba cerca de la antigua ciudad de Uruk da vida a la epopeya de Gilgamesh de una manera sorprendente. Los estudios geofísicos y las excavaciones posteriores revelan una tumba que se alinea inquietantemente con las descripciones de la época. La ubicación de la tumba junto al río Éufrates se corresponde precisamente con la mención que hace el texto del entierro de Gilgamesh en las orillas del río. Dentro de la tumba, la convergencia entre mito y realidad se profundiza. Grandes cámaras funerarias, artefactos e inscripciones reflejan las representaciones de la epopeya. Una referencia cautivadora a Bil-Gams, el nombre sumerio de Gilgamesh, atrae a los arqueólogos al corazón del lugar de descanso del legendario rey. Esculturas de piedra de leones custodian la cámara, que recuerdan el legendario encuentro de Gilgamesh con la feroz bestia Humbaba. Las tablillas descubiertas dentro de la tumba tienen inscripciones que son paralelas a la narrativa de la epopeya, proporcionando un vínculo tangible entre los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos. La emoción resuena cuando los eruditos contemplan la posibilidad de que esta tumba pueda efectivamente albergar los restos del gran Gilgamesh, en la danza entre mito y realidad. El descubrimiento cerca del Éufrates desafía nuestra comprensión de historias y leyendas antiguas. La tumba, con sus ecos de la epopeya de Gilgamesh, nos invita a reconsiderar las líneas borrosas entre el mito y la historia, donde las narrativas que alguna vez se limitaron a tablillas cuneiformes pueden encontrar validación en las piedras y artefactos de un mundo enterrado. En un avance arqueológico impresionante, los científicos finalmente abrieron la tumba de Gilgamesh, que estuvo sellada durante miles de años. Esta maravilla arqueológica promete revelar secretos que durante mucho tiempo han cautivado la imaginación de historiadores y entusiastas. Gilgamesh, un rey legendario de la ciudad-estado sumeria de Uruk, fue inmortalizado en el poema épico que lleva su nombre. Durante siglos, la ubicación de su tumba siguió siendo un misterio, envuelta en las arenas del tiempo. Ahora, la trascendental apertura nos ha puesto cara a cara con las reliquias de una era pasada. La tumba, meticulosamente sellada con capas de arcilla y piedra, sirvió como una cápsula del tiempo, preservando los restos del reinado de Gilgamesh. Esculturas intrincadamente talladas, tablillas cuneiformes y joyas preciosas adornaban la cámara funeraria, insinuando la grandeza que rodeó a Gilgamesh en vida y muerte. Quizás el hallazgo más sorprendente fue una serie de tablillas que guardaban un asombroso parecido con el propio poema épico. Estas tablillas podrían ser las piezas que faltan en el rompecabezas, proporcionando nuevos conocimientos sobre los cuentos legendarios de las aventuras de Gilgamesh, sus encuentros con los dioses y su búsqueda de la inmortalidad. Imagínese tener en sus manos las mismas palabras que resonaron en los pasillos del tiempo, cerrando la brecha entre el mito y la realidad. La comunidad científica está entusiasmada mientras analizan meticulosamente el contenido de la tumba. Cada descubrimiento abre una ventana a una civilización perdida hace mucho tiempo pero no olvidada. Las implicaciones de este hallazgo van más allá de la mera curiosidad histórica. Desafían nuestra comprensión de las sociedades antiguas y del tejido cultural que sentó las bases de la civilización humana. Mientras el mundo espera ansiosamente las revelaciones de la tumba de Gilgamesh, uno no puede evitar maravillarse ante la resistencia de la curiosidad humana.
La apertura de este antiguo lugar de descanso no solo devolvió la vida a Gilgamesh en nuestra conciencia colectiva, sino que también subrayó la búsqueda inagotable de conocimiento que nos unió a través de los siglos. ¿Qué opinas de lo que te acabamos de mostrar? Déjanos saber tu opinión y no olvides poner el hashtag lo nunca contado y así poder ver tu comentario. Los misterios de la tumba de Uruk y los ecos épicos de la antigua ciudad. Se produjo un descubrimiento notable, una estatua de alabastro que representa a un hombre poderoso enzarzado en una feroz lucha con un león. La estatua susurraba historias de poder y valor que recordaban al legendario Gilgamesh, enfrentándose y conquistando al león en relatos épicos. Sin embargo, este hallazgo no fue un simple alijo de tesoros, era una puerta a un mundo de maravillas. La revelación de Fassbinder fue más allá del atractivo superficial de las esculturas. La tumba era como un rompecabezas cautivador, con cámaras y pasillos desvelados que revelaban la grandeza propia de un rey legendario. Una cámara albergaba restos de antiguas muestras botánicas, posiblemente la misma planta vital que Gilgamesh buscaba en su búsqueda de rejuvenecimiento, una planta que ahora se cree que reside dentro de su tumba. La idea de que pudiera ser una ofrenda o un gesto simbólico era nada menos que sensacional. Profundizando en los métodos de enterramiento, surgió una coherencia con las costumbres sumerias. Descrito en la epopeya como 2/3 divino y 1/3 humano, el lugar de descanso final del rey Gilgamesh fusionó ambos reinos. El diseño en capas de la tumba con una cámara superior y un cementerio más profundo y santificado hacía eco del honor otorgado a un ser que pertenece tanto a la tierra como a los cielos. La emoción alcanzó nuevas alturas cuando se desenterraron referencias a Enkidu, el amado compañero de Gilgamesh. Las tablillas dentro del depósito de la tumba hablaban de su camaradería, desafíos y vínculos eternos, validando la creencia de que sus aventuras no eran meras fábulas, sino que se basaban en eventos y relaciones históricas. El descubrimiento de Fassbinder resonó en todo el mundo y fue noticia en la BBC. Académicos de diversas disciplinas acudieron en masa al sitio, deseosos de entrelazar historia, literatura y arqueología. La tumba no era solo un vínculo físico con el pasado, era un puente que conectaba el presente con el mundo mítico de Gilgamesh. Sin embargo, la fascinación se extendió más allá de la propia tumba. Los alrededores de Uruk ofrecían vislumbres de un mundo antiguo, haciéndose eco de los cuentos de la epopeya de Gilgamesh. La ciudad, celebrada como una de las primeras maravillas urbanas de la humanidad, se convirtió en el escenario donde se desarrollaron los episodios de la epopeya. Las áreas residenciales con diseños sistemáticos insinuaban la animada ciudad descrita en la epopeya, evocando ecos de risas infantiles, mercados bulliciosos y canciones poéticas que relatan las poderosas hazañas de Gilgamesh. Los arqueólogos, examinando los restos de casas, descubrieron artefactos y objetos cotidianos que permitieron vislumbrar las vidas de los ciudadanos de Uruk. El agua, un tema recurrente en la epopeya, encontró su reflejo en el sistema de canales de Uruk, una red brillantemente diseñada que simboliza el alma de la ciudad. Estos registros históricos no eran solo pragmáticos, sino que reflejaban la importancia narrativa de las vías fluviales en la epopeya, representando la vida, la muerte y la búsqueda perpetua de significado. Los mercados de Uruk, centros de comercio y comercio, revelaron historias grabadas en artefactos, joyas, cerámica y más. Los comerciantes que intercambiaban mercancías también podrían haber intercambiado historias, difundiendo las historias de Gilgamesh por todas partes. La diversidad y la riqueza de Uruk eran evidentes en los artefactos, lo que reflejaba una ciudad rica en ofertas. Los templos y edificios religiosos eran un testimonio del entrelazamiento de lo divino y lo mortal, un retrato reflejado en la epopeya. Estas estructuras sagradas podrían haber sido los mismos lugares donde sacerdotes y eruditos narraban historias de las interacciones de Dios con Gilgamesh, desdibujando la línea entre mito y realidad. Las inscripciones cuneiformes de Uruk en innumerables tablillas eran como susurros del pasado, detallando transacciones, tratados y quizás los primeros registros o versiones de la epopeya de Gilgamesh. Proporcionaron una conexión tangible con la epopeya, algo invaluable para comprender el mundo de Gilgamesh. Las actividades arqueológicas de Fassbinder enfrentaron una pausa abrupta. Con la invasión estadounidense de Irak en 2003, la Operación Libertad iraquí reformó el panorama político, impactando no solo a la región, sino también a la comunidad académica y arqueológica.
Las amenazas de violencia y los riesgos que planteaban a los investigadores obligaron a una pausa. Sin embargo, a medida que la situación se estabilizó, los arqueólogos, incluido Fassbinder, se mantuvieron firmes en su compromiso de reanudar la exploración, una dedicación inquebrantable para descubrir las historias de un mundo que continúa haciendo eco de los cuentos épicos de Gilgamesh. Muchas gracias por ver, cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.